Excelente día, mi nombre es David Aguirre, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UABC. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaremos de fotodermias, un tipo de patología referente a la piel y, como su nombre lo dice y lo podrán ver en la portada, ocasionadas por la luz del sol. Cuando hablamos de foto o fotón, nos hacemos referencia a la luz o a los fotones, que son los paquetes de energía que liberan los cuerpos que emanan luz. Digamos que el fotón sería la partícula elemental que emana la luz. Sin embargo, antes y quizás saliéndonos un poco de lo que pueda ser medicina, el fotón como tal tiene la particularidad de tener esa dualidad de comportarse como partícula y como onda. Por eso es que lo podemos estudiar en fenómenos electromagnéticos y crear, digamos, experimentos en los que esta tenga un comportamiento del tipo onda y también del tipo partícula. Cuando hablemos entonces de energía radiante, no únicamente nos estaríamos refiriendo a la luz visible, sino a un espectro de energía, tanto de luz visible como no visible. Antes de adentrarnos en esta parte de la energía radiante, debemos comentar que la principal fuente de energía radiante para nosotros es el Sol. El Sol es tanto origen y mantenimiento de la vida, es decir, es el que nos proporciona la energía para vivir desde los procesos tales como la fotosíntesis hasta que nosotros podamos aprovechar la energía de otros seres vivos. Sin embargo, así como es de beneficiosa e indispensable, también puede ser causa de enfermedad y muerte, como son en este caso las fotodermias y otro tipo de padecimientos como el cáncer de piel, que tiene parte etimológica o parte etiológica, en lo que refiere a la energía solar. El espectro solar entonces se divide en lo siguiente: principalmente el ultravioleta, la luz visible y los infrarrojos. Emana otros tipos de ondas, sin embargo estos serían el tipo de luz principal y son el tipo de luz los cuales llegan hasta la Tierra. Debemos entonces comentar que la energía radiante la podemos dividir en diferentes tipos de energía, pero como comentamos, para el caso del Sol, que se encuentra aproximadamente a 5800 Kelvin de temperatura, aquí lo tenemos, entre este espectro, pues abarca lo que son los infrarrojos, la luz visible y parte del ultravioleta. Sin embargo, si nos salimos de este espectro, por ejemplo, en los edificios, que pueden ser objetos inanimados, emanan su propia energía como las ondas de radio. También los seres vivos como los humanos y otros animales pueden liberar diferentes tipos de energía radiante como las microondas. Si nos vamos a otros objetos, pueden liberar infrarrojos, inclusive partículas microscópicas u organismos unicelulares como los protozoarios, bacterias, hongos, etcétera, liberan su propia luz radiante, en este caso energía visible, energía radiante del tipo visible, pero debido a su tamaño no los podemos ver, no por el tipo de energía que liberan, sino por su tamaño. Entonces, cuando nos refiramos a la longitud de onda de una partícula, nos estamos refiriendo entonces a la distancia que tiene desde una cresta a otra cresta, o bien desde un valle a otro valle, es decir, desde la punta de uno de estos picos que ustedes pueden ver aquí hasta la siguiente. Esta es una representación de diferentes tipos de onda unificadas. Sin embargo, si habláramos de un tipo de onda en particular, todas las longitudes desde cresta a cresta serían la misma de manera frecuencial, de manera cíclica. Bien, ahora podemos comentar entonces un poco de la energía radiante que llega a nuestro planeta, y podemos decir que la mayoría es detenida por la capa de ozono, es decir, no penetra hasta la Tierra. La mayoría de la energía que llega se queda fuera del planeta. Sin embargo, la que logra incidir al planeta pues es necesaria para la función de la vida, como comentamos en el proceso de la fotosíntesis, pero a su vez esta misma energía puede producir daño, sobre todo en la piel. ¿Por qué en la piel? Porque pues es el principal órgano que recibe esta energía, es el principal que se va a ver afectado. Cuando hablemos entonces de la calidad de las radiaciones, estamos hablando a su longitud de onda, y esta se va a medir principalmente en nanómetros, ya sea 1 nanómetro, 2 nanómetros, 100 nanómetros, etc. La energía que llega se encuentra en el orden de los 290 a los 1850 nanómetros. Dentro de los 200 a 400 nanómetros se encuentra la luz ultravioleta. Después tenemos lo que es el espectro visible. Esta es la capacidad que nosotros tenemos de poder
traducir la energía que incide en nuestros ojos, es decir, la energía radiante que se encuentre entre 400 y 740 nanómetros, nosotros la vamos a poder ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es que la ultravioleta no esté ahí, simplemente nuestro cuerpo fisiológicamente no tiene la capacidad para poder traducir estas ondas. Si nosotros tuviéramos una conformación diferente en nuestros conos y bastones, posiblemente sería una realidad que pudiéramos ver otro espectro de colores por debajo del violeta por encima del violeta o por debajo del rojo, como son los infrarrojos, de ahí su nombre, ultravioleta e infrarrojos. Entonces, dentro del espectro visible tenemos todos los colores del arco iris. Sin embargo, de la combinación de estos nacen otros colores, por ejemplo, el café, el negro o el blanco. A su vez, en este espectro de energía se van a encontrar diferentes órdenes desde 0.1 nanómetros hasta varios kilómetros de longitud de onda. Y dentro de todo este espectro tenemos las diferentes ondas que comentamos, como las hertzianas, las de radio, y va a haber otro tipo de ondas como las Röntgen, los gamma y los rayos cósmicos. La radiación ultravioleta, entonces, que es la que nos importa para este tema, ¿por qué? Porque es la principal tipo de radiación que va a tener un efecto negativo en la piel. Esta energía radiante se divide en tres: energía ultravioleta del tipo A, del tipo B y del tipo C. Sin embargo, la del tipo C no penetra la capa de ozono, se queda afuera, se queda en el espacio. Por lo tanto, solo nos vamos a preocupar por el tipo A y B. Esta sí llega hasta la superficie de la Tierra y por ende sí llega hasta la piel, al igual que los rayos infrarrojos y la luz visible, ya que sin ella no sería posible que miráramos. Dentro de este espectro que llega a la Tierra se encuentra lo que conocemos como espectro fotobiológico, y este abarca la calidad de la longitud de onda de 290 a 760 nanómetros. Con ello va a ser posible que se produzca la fotosíntesis de las plantas y también de las cianobacterias. A la vez, esta radiación va a ser la encargada de que el cuerpo, en este caso los melanocitos, liberen melanina y esta tenga la repercusión de cambiar nuestra tonalidad de piel. Por eso es que cuando te quemas, entre comillas, no es que te quemes como tal, sino que tu cuerpo está liberando mayor cantidad de melanina. Per se hay un componente genético, claro, que determina, digamos, la base, el nivel basal de melanina que tu cuerpo va a tener. Sin embargo, este puede ser modificado por efecto de la radiación. Pues como comentábamos, se encuentra en el orden de los 400 a 760 aproximadamente, 400 a 700 el espectro de luz visible, y a su vez, como es benéfico para todas estas funciones, también puede generar diferentes patologías como lo son las fotodermias o fotodermatosis. Dentro de los factores que van a afectar a los efectos de la radiación de la piel se encuentran los siguientes: la calidad de las radiaciones, es decir, su longitud de onda, la altura de la región. No va a ser la misma radiación que tengamos, por ejemplo, en mi ciudad, que es Mexicali, que estamos a menos 7 metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos en un hoyo prácticamente. No va a ser lo mismo a la altitud, por ejemplo, que tienen la Ciudad de México, que ellos están por encima, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la radiación que incide en las diferentes regiones no es la misma. La época del año naturalmente no va a ser lo mismo que llegue en invierno a la energía radiante que llegue en verano. La limpieza de la atmósfera, tal vez muchos podrían creer que mientras más tierra o más cosas haya en el ambiente, mayor radiación llegaría, o tal vez menor radiación, no lo sé. Sin embargo, para aclarar este punto, lo que ocurre con la contaminación es que modifica el ángulo de incidencia de las radiaciones, y esto hace que penetre con mayor facilidad a la capa más, digamos, hacia la piel, digamos, que cambia su ángulo, y este fenómeno se conoce como reflexión y refracción, y esto es lo que repercute pues vaya, a nivel final, en dónde va a incidir la radiación. También la presencia de arena, agua o nieve. Como comentamos, si la atmósfera está modificada por diferentes factores, pues va a haber mayor o menor incidencia. De manera natural, el agua, ya sea en forma de agua o nieve, va a funcionar como amortiguador para las radiaciones, es decir, va a funcionar para absorber cierta cantidad de energía. En cuanto al grosor de la capa córnea, esto ya es intrínseco de cada persona. Sabemos que, por ejemplo, en los párpados la piel es más delgada y en la espalda la piel es más gruesa, pero en este caso hay ligeras variaciones entre persona a persona y dentro de la misma persona, y dependiendo de
el grosor, la distancia que tenga el estrato córneo, será la protección intrínseca que tenga cada persona. ¿Y por qué el estrato córneo? Bueno, pues porque esta es la capa que está principalmente expuesta a la energía solar. Es la que primero va a recibir las radiaciones. Por último, el cómo esté distribuida la melanina. Si la melanina se encuentra entonces de manera uniforme en todo el cuerpo y es abundante, tendrás mayor protección en cuanto a las radiaciones de la piel. Entonces, hablando ahora sí de las fotodermias, de las que vamos a estar hablando, en esta presentación se encuentran las quemaduras, la hiperpigmentación, como pudiera ser el caso del melasma, prurigo, lupus eritematoso, que es una reacción del tipo inmunitaria. Sin embargo, puede tener un desencadenante ambiental, como lo es una exposición a la radiación solar. Y por último, estaremos hablando de una enfermedad conocida como pelagra. En este video nos estaremos centrando principalmente en el prurigo, dermatitis solar ocasionada, en este caso como su nombre lo dice, por el sol. De lo demás estaremos haciendo unos comentarios breves o nulos. Sin embargo, la presentación es sobre dermatitis prurigo solar. Y bien, solo para recordar, aquí les dejo un esquema de cómo pueden afectar diferentes rayos. Por ejemplo, los rayos X gamma cósmicos que se encuentran en el espacio y no penetran hasta la capa de ozono, no penetran más allá. Las ondas hertzianas de igual manera no estarían teniendo entonces repercusiones. Sin embargo, comentamos que los infrarrojos sí pueden generar urticaria, la luz visible sí puede generar porfirias y la luz ultravioleta sí, y es la principal tipo de energía radiante y dañina que nos estaría generando diferentes tipos de dermatitis, o diferentes tipos de fotodermias, ¿no? Como pueden ser la urticaria, dermatitis, prurigo, quemaduras, desencadenar el lupus eritematoso, cáncer cutáneo, entre otras como la pelagra. Antes de comenzar con los diferentes tipos de patología, comentaremos estas dos definiciones como son la fotoalergia y la fototoxicidad. La fotoalergia, o también conocida como fotosensibilidad, se refiere a que la radiación provoca un fenómeno del tipo inmunológico y no está bien dilucidado. Hay absorción de la radiación por parte de las células y estas células van a producir o van a estar liberando diferentes tipos antígenos, y estos antígenos son los encargados de despertar la respuesta inmunitaria. Entonces, recapitulando, llega la radiación, incide directamente sobre las células. Estas células van a liberar diferentes tipos de antígenos y los antígenos van entonces a desencadenar una respuesta de carácter inmunitario. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el lupus eritematoso, en el que tiene su componente radiante y no necesariamente la persona tiene que estar durante mucho tiempo expuesta. El otro concepto del que estamos hablando es la fototoxicidad, y esta se refiere a un daño directo, y esta, a pesar de que la definición es muy breve o lo estamos expresando de manera muy breve, se refiere a la mayoría de los casos en cuanto a fotodermatosis estamos hablando. Va a haber entonces sustancias que son fotosensibilizantes, como son el ajo, las sulfonamidas, tetraciclinas, grisofulmina y soralenos. Estas sustancias entonces, ya sea que tú las ingieras, van a repercutir en este sentido en cuanto a la mayor producción o mayor facilidad en la que puedas tener este tipo de fenómenos como son la fotoalergia, la fotosensibilidad. Y por otro lado, las sustancias fotoirritantes van a ser sustancias que tú puedes adherir a tu piel, puedes usarlas como digamos en cremas, en pantallas, en concreto en sustancias tópicas, y que pueden facilitar la incidencia de las radiaciones solar y pueden penetrar con mayor facilidad hasta la capa profunda de la epidermis. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo entre la fototoxicidad y la fotoalergia. La fototoxicidad se va a presentar en el 95% de las reacciones, es decir, es lo más común que el daño sea directamente solar. No participan las células inmunológicas, ni el complemento, ni nada que tenga que ver con el sistema inmunológico. Va a haber una sensibilización previa, o puede haber una sensibilización previa, por ejemplo en el caso de los oralenos. Es dosis dependiente, desde luego, ya que no es lo mismo exponerte 1 minuto al sol a exponerte durante 10 horas. A mayor exposición, a mayor dosis de sol, por así decirlo, a mayor será el daño que se estará incidiendo en tu piel. La reacción va a ser inmediata después de la exposición. Una vez que terminas o durante la exposición, se pueden presentar entonces las lesiones, y la apariencia que
deja o la apariencia que termina es del tipo quemadura solar intensa. Entonces, esta se va a localizar únicamente en zonas expuestas, desde luego, porque estamos hablando de fototoxicidad y va a haber alteraciones en la pigmentación. En cuanto a las fotoalergias, esta se va a presentar únicamente en 5% de las reacciones, es menos común y, como comentamos, sí es del tipo inmunológica y tiene carácter de hipersensibilidad tipo 4. Es hipersensibilidad retardada mediada por células. No necesita una sensibilización previa, hablando por ejemplo de los soralenos o algún elemento que facilite esta reacción. Sin embargo, sabemos, como en todos los tipos inmunológico, que al momento de repetirse la reacción, puede que el próximo evento, la próxima desencadenante, tenga un evento mucho más aparatoso que el evento anterior. Puede aparecer con dosis mínimas, no necesariamente tienes que, por ejemplo en el caso del lupus, no necesariamente tienes que pasar 5 horas expuesto al sol, puedes tener el evento de lupus, inclusive aunque no hayas estado expuesto durante mucho tiempo al sol. La reacción va a ser retardada, no se va a presentar directamente, sino que puede aparecer después de las próximas 24 horas y va a tener una apariencia principalmente eczematosa del tipo dermatitis de contacto. Posiblemente haya diseminación generalizada, es decir, aunque no esté expuesta a una zona, el hecho de que te hayas expuesto a otra te puede diseminar la lesión, y no va a haber no va a haber alteraciones en cuanto a la pigmentación, es decir, no va a haber ni un exceso ni una hipocromía en cuanto a la melanina. Entonces, hablamos de la primera lesión elemental, que serían las quemaduras. En cuanto a las quemaduras, las principales radiaciones que van a intervenir son las radiaciones ultravioleta del tipo B. Esta va a depender de diferentes factores, como ya vimos, como son la melanina. Aquí sí interviene desde luego el tiempo de exposición, porque esto es fototoxicidad. La sudoración de la persona tiene mucho que ver, ya que esta va a fungir como protectora, y si la persona se aplicó o no cremas u otros cosméticos que aumenten la penetrabilidad de las radiaciones. Ya hablamos entonces de los soralenos. Mucha gente que busca un bronceado utiliza cosméticos que contienen estos soralenos y facilitan el bronceado. Si esta persona utilizó este tipo de aditivos, por ejemplo, va a tener una mayor facilidad de quemarse. Entonces, en el primero tenemos una lesión del tipo eritema ardoroso, únicamente el color del tipo manchoso, y en la de abajo, si observamos, además del eritema que se mira mucho más marcado, tenemos estas lesiones vesículo-ampollosas. Es decir, ya no únicamente hubo este ardor, sino que también hubo una lesión del tipo líquida, y esto va a ser, esto sí va a tener textura, pues es una ampolla desde luego. ¿De qué va a depender también? De condiciones del lugar. No es lo mismo broncearte, por ejemplo, en San Felipe, Baja California, a broncearte en Cancún o a broncearte en otra playa de Valparaíso, ya que la geografía va a tener una repercusión importante en cuanto a la cantidad de radiación que llegue a la zona. También, pues como comentaba, va a haber estas dos presentaciones, que puede incluir únicamente el eritema ardoroso y puede haber quemaduras de segundo grado. Por último, después de esto, la descamación y la pigmentación son secuelas finales del proceso. Una vez que haya cesado esta textura, va a empezar el proceso de descamación para quedarse la piel nueva, y también va a quedar el bronceado o la hiperpigmentación, que va a ser típica de una quemadura. El siguiente tipo de lesión que tenemos son las discromías. Las discromías hacen referencia a una variación en la cantidad de pigmento melánico que se encuentra en la piel. Generalmente estas discromías suelen ser no deseadas, pero en algunos casos, como en el caso del bronceado, se suelen buscar. Mucha gente busca esta tonalidad de piel cuando son más claros, y de manera general pues se suelen ser atractivos. Sin embargo, cuando esto no es deseado, pueden ocurrir estas lesiones, como en el caso del melasma. Si notan aquí, en el caso de la persona, tiene la lesión en la mejilla derecha, izquierda, en el puente de la nariz y en el surco nasogeniano. Aquí se puede notar fácilmente. También en la región de la ceja se puede notar que la pigmentación es diferente. No es la pigmentación típica de la piel, que sería todo lo demás: la barbilla, la zona del bigote, alrededor de las narinas, en la frente, etc. Ese sería su color natural. Y en el caso de la persona de la derecha, podemos ver algo similar. Tiene esta lesión de melasma, y de igual manera en las mejillas, tiene en el surco nasogeniano, en la nariz, en el puente de la nariz,
y al parecer en ella también abarcó la zona del bigote. También en esta persona se puede ver su pigmentación natural, como vemos alrededor de sus ojos, en las fisuras periorbitarias, por encima del puente de la nariz, se mira su coloración, que es un poco más clara. Generalmente estos filtros solares comentamos que favorecen este efecto de bronceado. Sin embargo, si no se tiene cuidado, pues pueden ocurrir lesiones como las anteriores, como pudieran ser las quemaduras. También llegan a producirse manchas hipocrómicas en mujeres que no usan mangas, por ejemplo en la dermatitis solar hipocromiante. Esta dermatitis solar hipocromiante o leucodermia solar tiene un origen fundamental en la hipopigmentación, ya que esto se debe a un aumento de células blancas en la región. Dentro de lo que se comenta, generalmente la gente tiene esta duda de ¿por qué tengo estas manchas del tipo paño? Como normalmente los conocen. Bueno, es por el sol, y a veces preguntan, ¿y estas manchas blancas por qué las tengo? Bueno, pues también en la explicación, aunque pareciera desde la lógica de la persona increíble o poco probable, pues ambas tienen su etiopatogenia en la luz solar. El siguiente tipo de lesión que vamos a ver es el tipo urticarial, y en esta van a participar principalmente los rayos infrarrojos. Sin embargo, también pueden participar los rayos ultravioleta del tipo B. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es difícil determinar esto en la radiación. ¿Cuál es el tipo de radiación causante? Los rayos infrarrojos van a producir un tipo urticaria del tipo calórica, y los ultravioleta del tipo B una urticaria del tipo lumínica. Sin embargo, para cuestiones de tratamiento diagnóstico no es algo relevante, ya que va a seguir siendo el mismo tratamiento. Y en el caso de México no tenemos tan al alcance esta tecnología como para determinar qué tipo de radiación fue la que ocasionó la lesión, y de igual manera no es relevante para el tratamiento y seguimiento. En cuanto al tratamiento, ¿en qué va a consistir? Eliminar la exposición solar, desde luego, emplear filtros para suprimir las radiaciones de determinada longitud de onda. Ya estaremos hablando de esto un poco más adelante. Sin embargo, son sustancias que permiten, son tópicos prácticamente, que permiten modificar las radiaciones que sí alcanzan a penetrar en la piel. Simplemente, como su nombre lo dice, son filtros, se colocan en la piel, y determinadas longitudes de onda que no se deseen en determinado espectro son las que no van a llegar hasta penetrar en este caso, a la epidermis. La siguiente patología en la cual nos estaremos centrando, y lo cual tiene mayor carácter en esta exposición, es la dermatitis prurigosolar. Esta enfermedad, primero debo comentar que tiene alrededor de 10 nombres diferentes. Fue difícil seleccionar uno, porque en la literatura que consulté, en este caso el libro de Amado Saúl, viene como dermatitis prurigosolar. Sin embargo, también lo pueden encontrar como dermatitis solar, prurigosolar, dermatitis de altiplanicie, dermatitis actínica, bueno, infinidad de nombres. Sin embargo, referirnos a una dermatitis solar, se entiende su origen, se entiende su etiología, se entiende que tiene un origen, una etiología, digamos, del tipo solar, y se pueden generar diferentes lesiones que estaremos comentando. Este va a ser el cuadro más frecuente hablando de las fotodermias, y abarca al 3 al 5% de los padecimientos cutáneos. Predomina en mujeres, sin embargo, no necesariamente va a ser exclusivo, entre tercera y cuarta década de la vida. En otra literatura que consulté, mencionaba que esta enfermedad empezaba en la niñez. Habría que tener ahí una comparativa de ya digamos en la práctica clínica, dependiendo de la región. Sin embargo, es un buen indicativo saber que va a aparecer principalmente en las mujeres, y esta enfermedad es más frecuente en zonas altas, mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, comentaba ahorita el caso de la Ciudad de México, donde están a 2200 metros sobre el nivel del mar. Va a tener un predominio de indígenas y mestizos, van a participar los rayos ultravioletas y los UVA. Su etiopatogenia, como comentamos, claro que es desde luego de la radiación solar. Sin embargo, tiene un componente genético, hormonal y alimenticio. Este es un dato importante, ya que mucha gente que mantiene una dieta rica en maíz va a tener mayor probabilidad de padecer esta enfermedad. Entonces, si combinamos todo esto,
Dieta rica en maíz, predominio en mestizos y zonas altas. Tenemos una combinación perfecta en México, ya que tenemos muchas zonas que cumplen con estas características. Lo mismo lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Colombia, bueno, lo tienen en Bolivia y en Colombia, donde hay muchas zonas de altiplanicie y pues tenemos nuestras raíces indígenas desde luego. Así que ni modo, los factores genéticos los hemos ido arrastrando y además la dieta rica en maíz y en otros tipo de granos, pues se cumplen todas las características para que tengamos una alta incidencia en cuanto a dermatitis prurigo solar. No interviene de manera definitiva la melanina ni el tiempo de exposición, ya que gente con mayor cantidad de melanina puede no estar tan protegida y gente que pasa poco tiempo al sol también puede estar no tan protegida. Entonces, no se ha, digamos, llegado a un consenso general de cuál es la etiopatogenia general de todo esto. Sin embargo, todos los factores que les comento tienen un componente importante en la generación de esta patología. Entonces, referente a su cuadro clínico, ¿cuál va a ser? Sitios expuestos, desde luego, debido a que es del carácter solar y esta sí va a ser fototóxica. Vamos a tener lesiones principalmente en frente, mejillas, puente de la nariz, surcos nasogenianos, barbilla, la V del cuello, brazos, piernas, etc. Lesiones al descubierto. Entonces, ¿cómo va a ser su morfología? Tenemos dos tipos de morfología que pueden presentarse en esta enfermedad. La primera es la dermatitis crónica y la segunda es del tipo prurigo. Entonces, en la dermatitis crónica, ¿qué es lo que vamos a tener? Placas eritematosas y lequenificadas. Entonces aquí podemos ver las placas que se presentan aquí y en este caso un poco más, digamos, más radical, ya tenemos las lesiones un poco más, pues aquí por ejemplo las costras que se ven en el labio de la niña ya son costras melicéricas, pueden presentarse vesículas, puede haber eczema, característico, costras hemáticas y pápulas decapitadas. Aquí podemos ver cómo parece que se las hubieran arrancado y esto es por el mismo rascado, por el mismo prurito, que va a estar teniendo la persona. Y algo importante de esta forma de la dermatitis crónica es que va a predominar en la cara. Entonces, si observamos aquí la mujer, podemos ver que tiene que en este caso no tiene ceja. Sin embargo, no es porque sea alopécica, sino por el mismo rascado se va a presentar este tipo de pseudoalopecia. Las cejas se rompen produciendo una pseudoalopecia y es por la misma desesperación del mismo rascado, el mismo prurito que va a estar teniendo por el ardor que le va a estar generando esta patología. En cuanto a la otra forma, que sería del tipo prurigo, en este caso, de igual manera que en el anterior, vamos a tener las pápulas decapitadas y costras eméticas. Esto se va a repetir en ambos casos. La diferencia es que va a ser más crónico, va a ser más pruriginoso, va a haber un prurito muy intenso y va a haber recidivas. La persona se va a curar, va a volver a los meses, va a curar, va a volver a los meses y así lo va a estar manifestando hasta que no, pues digamos, se trate de manera adecuada. Suele acompañarse de quilitis crónica, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Aquí podemos ver la quilitis y también puede haber conjuntivitis primaveral. Así le estarían llamando entonces a esta morfología de lesión de conjuntivitis, pero en casos muy extremos se puede formar el pterigion. Esta lesión, que es prácticamente una neoplasia que se forma desde el cristalino y llega hasta la parte melánica del ojo, puede generarse por la misma lesión, por la misma patología, hablando de la lesión del tipo prurigo. Y la característica de esta es que va a predominar en las extremidades. Como podemos ver en la imagen de la derecha, la niña tiene en todo el brazo esta lesión, sin embargo no exenta el tipo 1, que sería el dermatitis crónica en la cara. Entonces, como les comentaba, estos dos tipos de lesiones, dermatitis crónica y prurigo, a veces se van a traslapar y no va a ser exclusivo que se vea una u otra. ¿Qué complicaciones puede haber? Impétigo, por el mismo rascado de la persona, se va a estar rascando por la misma sensación ardorosa que tiene y se puede impetiginizar la lesión y también puede tener una lesión del tipo dermatitis por contacto y esta puede ser ocasionada por los tópicos, cremas o automedicación que el paciente pueda llegar a recibir. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, la combinación del intenso prurito en las lesiones expuestas
Ojo, lesiones expuestas, es importante conservar este algoritmo. La larga evolución, ya que son enfermedades crónicas, y esto nos va a hacer sugestivo el diagnóstico, y desde luego esto no abarca todo. Tenemos que considerar la historia clínica, mirar la profesión de la persona, a qué se dedica, si está mucho tiempo expuesto al sol, etcétera, y ver en su familia si hay algunas lesiones del tipo similar que nos puedan orientar al diagnóstico. El libro de Amado Saúl menciona que no hay estudios de laboratorio o gabinete que ayuden al diagnóstico, ya que nos vamos a centrar primeramente en la parte clínica. Y en cuanto al tratamiento, pues tendríamos lo siguiente: evitar la exposición al sol, desde luego, usar ropa cómoda y que lo proteja, manga larga, pantalón que cierre completamente hasta el zapato, evitar el uso de jabón en zonas afectadas, por lo menos hasta que la lesión cese, evitar pomadas y remedios caseros, y evitar medicamentos fotosensibilizantes. Ya comentamos algunos, como las tetraciclinas y la grosofulvina. También los oralenos, el ajo y demás. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, que es a lo que a muchos nos importa, se va a administrar o se puede administrar ya sea cloroquinas o talidomida. Cloroquinas puedes iniciar con 200 a 250 miligramos al día, pero hay que tener mucho cuidado, ya que si recordamos, esta persona puede tener conjuntivitis primaveral, y las cloroquinas son retinopatas, y las cloroquinas pueden generar retinopatía. Entonces hay que tener cuidado con esta combinación de medicamento con esta afección. Y por otro lado, también se puede administrar talidomida de 100 a 150 miligramos de inicio, pero hay que tener cuidado porque si estamos hablando de una mujer que está embarazada, pues hay que recordar que la talidomida pues, es teratogénica, ¿no? Puede generar malformaciones en el feto. Entonces, de preferencia mujeres embarazadas, darles cloroquinas. En hombres o mujeres no embarazadas, pues yo daría talidomida, muy a considerar al gusto de cada quien, o en base a la experiencia de cada quien. Y por vía tópica podemos usar pastas con óxido de zinc. Esto es muy económico, se lo pueden comprar en prácticamente cualquier farmacia, no hay ningún problema, y también se puede acompañar de pantallas y filtros solares. Entonces, comentamos que íbamos a hablar de las sustancias pantalla y de los filtros. Entre las sustancias pantalla se encuentran el dióxido de titanio, óxido de zinc y la calamina. Las pueden encontrar muy fácilmente en prácticamente cualquier farmacia. Filtros. Actualmente ya no se utiliza tanto el PAVA, el ácido aminobenzoico, pero tenemos otras opciones como los cinamatos, benzofenonas, benzimidazoles y salicilatos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el intenso prurito, con la comezón prácticamente? Vamos a darle antihistamínicos al paciente, no hay ningún problema. Le puede dar un antihistamínico, sin embargo hay que tener cuidado con esta parte, son fotosensibilizantes. Entonces, yo por ejemplo, si yo sé que el paciente no va a salir o va a salir muy poco, se va a exponer muy poco al sol, yo sí le daría un antihistamínico para evitar la comezón, para evitar el prurito. Pero si sabemos que es una persona que va a estar expuesta al sol, ya sea un trabajador, un instalador, por ejemplo, un albañil, alguien que tenga que estar necesariamente fuera, pues habría que cuidar esta parte de darle antihistamínicos. Por último, estaremos hablando de la última enfermedad, que es la pelagra. La pelagra, que literalmente se llama o significa piel áspera, pelagra, debe a una carencia principalmente de ácido nicotínico. Este ácido nicotínico va a tener un componente principal para la formación del complejo B, y su carencia va a tener manifestaciones tanto en piel, aparato digestivo y el sistema nervioso. Tenemos esta triada de manifestaciones, esta triada de aparatos en donde se van a presentar los síntomas. También se conoce como enfermedad de las 4Ds. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener una dermatosis, podemos tener diarrea, demencia y culminar con una defunción. Es una enfermedad típica de países subdesarrollados, desde luego una enfermedad en la que haya una carencia de vitaminas, pues desde luego que se trata de una enfermedad en la que la pobreza participa. ¿Dónde van a ser las manifestaciones cutáneas o cuál va a ser su topografía? Desde luego que en zonas expuestas. Por ejemplo, mencionábamos de la frente, mejillas, barbilla, la zona, la parte anterior, la parte posterior de los brazos, las manos, las piernas, etcétera. Todas las regiones que se encuentran expuestas.
Y en cuanto a la topografía, tenemos esto que se llama collar de casal, que es típico de la pelagra. En la zona del V del cuello, en esta parte del cuello, podemos ver esta lesión del tipo escamosa, es típica de la pelagra. Y puede haber lesiones en sitios de roce. Si se fijan aquí en la imagen de la derecha, aquí tiene tanto en los laterales del abdomen como por encima de las nalgas se encuentran las lesiones que pueden ser ocasionadas por el roce de la camisa, no necesariamente por exposición al sol. Y algo característico de esta enfermedad es que suele ser muy simétrica. Su morfología corresponde a las quemaduras solares en diferentes etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener eritema con ardor intenso, vesículas o francas ampollas. Estas serían las lesiones elementales de la quemadura. También puede haber descamación y pigmentación. Por último, placas definidas y bordes claros limitan la piel cubierta, desde luego. También puede haber descamación y pigmentación, las diferentes etapas de la quemadura. Puede presentarse placas definidas y bordes claros que limitan la piel cubierta, es decir, a pesar de que no... Las placas van a estar definidas y los bordes van a estar claros, van a limitar la piel cubierta, es decir, la zona no expuesta no se va a ver afectada o no debería de verse afectada de inicio. Va a haber ardor y prurito ligero. Esto es lo que lo va a diferenciar de otras dermatosis o otras fotodermatosis. El prurito no es tan intenso. Y los síntomas, desde luego, que comentábamos en la tríada de la piel, el estómago y el sistema nervioso. Y en cuanto a los síntomas mucosos, pues podemos tener estomatitis, glositis o queilitis. El pelo y las uñas, importante, también se van a tornar quebradizos, ya que estos van a estar expuestos al sol y también van a tener repercusiones. En cuanto a las manifestaciones no cutáneas, podemos tener manifestaciones digestivas, ya mencionamos. ¿Cuáles van a ser estas manifestaciones? Puede ser desde anorexia, sequedad de la boca, náuseas, vómito, episodios de diarrea y, importante, ese es con calor característico. Ya mencionamos entonces la diarrea, que pues va a ser importante en estas personas, lo cual los puede llevar hasta tener un desequilibrio hidroelectrolítico, y esto es lo que les puede generar la muerte. También va a haber manifestaciones nerviosas como insomnio, cefaleas, estupor, desorientación, confusión y estados psicóticos, parestesias, neuralgias y hasta paraplegias. También en este tipo de pacientes se puede presentar el cuadro conocido como mal perforante plantar. Si no lo conocen, les recomiendo buscarlo. Y otras manifestaciones como el adelgazamiento, fiebre, edemas de miembros superiores, ¿no? Principalmente los edemas se pueden llevar hasta debido a un desequilibrio hidroelectrolítico, como lo mencionamos, o también por una hipoproteinemia, ya sea por la misma diarrea o por la misma carencia de la persona. Esta carencia vitamínica pues suele no presentarse de manera aislada, es decir, suele tener hipoproteinemia, puede tener anemia, puede tener otras afecciones referentes a la nutrición de la persona. Entonces, mencionamos que esta enfermedad se debe a una deficiencia de ácido nicotínico, pero rara vez la vamos a encontrar aislada. Puede haber deficiencia también de vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2, B12, etc. Podemos tener entonces proteínas, hierro y muchos otros elementos faltantes dentro de esta misma persona. ¿Y qué es lo que va a pasar o cómo va a fungir? Una vez que la persona es carente de esto, del ácido nicotínico, la piel se va a quemar, no va a tener esta reparación que ocurriría de manera normal en la presencia de esta vitamina, que es el complejo, bueno, de estas vitaminas que abarcan el complejo B. ¿Y cuáles son las carencias del ácido nicotínico? Puede ser un aporte insuficiente simplemente por mala alimentación, o por mayor demanda, como puede ocurrir con embarazadas o personas en crecimiento. Puede ocurrir por daño hepático o intestinal. Entonces, en un síndrome de malabsorción, por ejemplo, tendríamos una deficiencia de ácido nicotínico. Y también en el alcoholismo. En el alcoholismo va a ser una situación en la que vamos a tener tanto menor absorción como una modificación en la manera de metabolizar el ácido nicotínico, y esto va a tener repercusiones a final de cuentas en la piel y en los otros segmentos como el estómago en cuanto a las diarreas y en el sistema nervioso central, ya que el ácido nicotínico se requiere también para formar ciertos neurotransmisores. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Va a ser principalmente por clínica, sin embargo puede haber
como dice aquí, pelagra sin pelagra, es decir, puede tener únicamente las manifestaciones digestivas o manifestaciones nerviosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte de la historia clínica. De manera general, una biometría hemática, química sanguínea, proteínas séricas, electrolitos. En cuanto al tratamiento, se va a basar en una alimentación adecuada. Sin embargo, esto a veces es difícil de lograr, ya que estas personas no están así por gusto, muchas de ellas es por la carencia de alimentos que no han podido concretar. En caso de que no sea la situación de la persona, habrá que referirlo a nutriología, administrarle complejo B y ácido nicotínico de manera individual, tener una dieta rica en proteínas, hierro y, si es necesario, si fuera necesario, realizarle transfusiones de sangre y plasma. Bien, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado la presentación. Mis referencias son el libro de Amado Saúl, algunas imágenes del libro de Arenas y este artículo que pueden consultar desde internet. Es completamente gratuito, lo pueden leer mis referencias, el libro de Amado Saúl, el libro de Roberto Arenas y este artículo, Solar Urticaria Case Report and Literature Review. Entonces, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado este primer video. Si les gustó o les sirvió para la escuela, suscríbanse a mi canal y denle like para apoyarme y seguir subiendo más videos. Nos vemos hasta la próxima.